¿Cómo estás? Yo soy Guido y estoy acá para compartirte lo que descubrí aplicando el método de resumen al capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Voy a contarte que traje mi Biblia, como está acá, y también tengo mi cuaderno y todas mis anotaciones. Así que en un minuto voy a empezar a compartirte lo que descubrí aplicando este método tan accesible para todos aquellos que quieran estudiar la Biblia en profundidad. Lo que quiero hacer antes de empezar es animarte a dos cosas. Lo primero es animarte a que no te enfoques tanto en los resultados a los que yo arribo como mi aplicación del proceso. ¿Por qué te digo eso? Porque no es importante que vos llegues a los mismos resultados que yo, sino que pruebes, estudiando un capítulo de un libro de la Biblia que a vos te interese, que vos también podés hacerlo y que vos también podés llegar a tus propios resultados. Lo segundo que quiero hacer es animarte a que entres a este canal y veas los capítulos anteriores que están todos buenardos. Dicho esto, ahora sí me voy a meter a compartirte acerca de las cosas que más me resaltaron en la aplicación de este método en el capítulo 3 de Filipenses. Lo primero que enseña el método es a definir cuál es el título que le pondrías al capítulo. Y yo leyéndolo, se me ocurrió pensar que el título para mi estudio del capítulo 3 sería Como Jesús. ¿Por qué como Jesús? Lo que yo veo en el capítulo 3 es que Jesús aparece en las palabras del apóstol Pablo como la máxima referencia para nuestra fe. Saben que Jesús es el protagonista central de la Biblia. Después del pecado de Adán y Eva, en el que ya un Mesías es anunciado y empieza esa preparación para la llegada de Jesús, hasta el final de la historia, como cuenta Apocalipsis, cuando Él venga en gloria a buscarnos. Todo lo que está en el medio es la historia de Jesús. Y el apóstol Pablo no solo reconoce la centralidad de Jesús en la historia, sino también la centralidad de Jesús para la vida de la fe. Él es lo más importante. Por eso yo diría que este capítulo se llama Como Jesús. El punto 2 te invita a encontrar un posible bosquejo como una unidad temática al interior del capítulo. Si hay diferentes temas abordados, cómo los podríamos separar y armar un posible bosquejo. Y yo encontré tres grandes temas para separarlo. El primero le voy a llamar el pasado y el rol de nuestro esfuerzo en la fe. Y está entre el versículo 1 y el versículo 6. Uno para resaltar, para mí sería el versículo 3, cuando dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. Hay un pedacito del versículo 4 también, porque hay una tensión a la que está refiriéndose el apóstol Pablo, que también es la tensión que tuvo que experimentar el apóstol Pedro, como nos cuenta el libro de Hechos, que es cuál es el rol de la circuncisión o cuál es el rol de los actos humanos y de los sacrificios humanos en la vida de la fe en Jesús, ¿no? Entonces, él en esa primera parte cita lo que tiene que ver con el pasado y cuál es el rol o el espacio que tiene nuestro esfuerzo en la fe. El segundo punto, yo lo voy a llamar el presente y el rol de Jesús en nuestra fe. Y esta porción está entre el versículo 7 y el 11, pero yo voy a resaltar el 9 de ellos, porque el 9 dice, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Esto es central, el rol de Jesús en nuestra fe, que no tiene que ver con lo que nosotros hacemos, sino con lo que Cristo hizo en nosotros. Y el tercer tema para mí que yo puedo encontrar es el que voy a denominar el futuro y nuestro camino hacia el encuentro con Jesús. ¿Por qué hablo del camino hacia el encuentro? Porque lo que va a decir Filipenses 3 es que nosotros vamos hacia Jesús. Y el apóstol Pablo dice esto en muchas partes en sus cartas. Vamos hacia Jesús, pero también esperamos que Él venga a nosotros. Entonces es nuestro camino hacia el encuentro con Él. Esta parte está entre el versículo 12 y el 21, pero yo voy a resaltar del 12 al 21 el versículo 12, que dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Me encanta, es espectacular. Y este fue el punto 2 del método del resumen. El punto 3 invita a que podamos descubrir cuáles son los personajes que están en juego en el capítulo que estamos estudiando.
Y lo más importante para mí, para empezar, es darme cuenta cuál es el género de lo que estoy leyendo. No es un libro histórico, no es un libro sapiencial o poético, no es una crónica, sino estamos leyendo una carta. Como hay una carta, hay un emisor muy identificado que es el que está dirigiéndose hacia otro un receptor o un grupo de receptores. El emisor claramente es el apóstol Pablo, muy presente en la historia, él es el que escribe la carta, pero también tenemos del otro lado la iglesia de Filipos, es una iglesia compuesta de mucha gente que Pablo ama entrañablemente, como él detalla explícitamente en el capítulo 1, pero también el capítulo señala, por supuesto, el protagonismo de Jesús, de Cristo, que es central en la vida de la fe, y también en el capítulo y en todo el libro, y también aparecen nombrados por ahí los fariseos, que son como la representación de toda la tradición y la religiosidad o la espiritualidad basada en el esfuerzo humano y no en la gracia y en la fe, que es la que el apóstol Pablo nos quiere transmitir. El punto 4 nos invita a pensar cuál es el versículo clave, y yo voy a hacer como un tándem, voy a juntar dos versículos, que es el 13 y el 14, que para mí son los más importantes, y dice: me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Me encanta eso. Para mí son los versículos claves del capítulo. El punto 5 nos invita a encontrar cuáles son las palabras claves que pueden aparecer en este capítulo que estamos estudiando. Claramente Cristo es el trending topic del capítulo porque aparece nombrado 10 veces, es la palabra que más aparece. Pero también hay algunas palabras que tienen mucho sentido dentro del juego en el que están puestas. Por ejemplo, la palabra pasado y adelante, como la tensión que hay entre el pasado y el futuro para el apóstol Pablo, que tiene que ver con lo que queda atrás y con lo que vamos a buscar hacia adelante. Esto aparece mucho, una tensión temporal entre pasado y futuro. Y también me gusta y me llama la atención el uso de la palabra ciudadano, ¿no? Al principio del capítulo, el apóstol Pablo recuerda ser ciudadano de Jerusalén. Al final del capítulo, él nos cuenta a todos que somos los hijos e hijas de Dios, ciudadanos del cielo. El punto 6 es la invitación a identificar cuáles son los desafíos, cuáles son los temas difíciles, cuáles son las cosas que nos invitan a estudiar más, a abrir otro capítulo y seguir profundizando. Para mí, fundamentalmente, es lo que detalla el versículo 21, cuando dice: Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Esto para mí es misterioso y es muy interesante para investigarlo. En las series, cuando hay un personaje muy fuerte, se dice que se hace un spin-off, que es cuando se hace una nueva serie basada en un personaje de una serie que estaba hecha anteriormente. Y para mí el spin-off de este capítulo es todo esto que tiene que ver con el cuerpo glorificado, lo que la Biblia enseña sobre la resurrección de los muertos y su relación con el cuerpo glorificado de Jesús después de resucitar. Todo eso para mí es todo un desafío para estudiar. Pero después hay un desafío mucho más cercano y mucho más práctico para la vida de todos nosotros, que tiene que ver con entender de qué se trata la espiritualidad. Y a mí se me ocurre decir que la idea de espiritualidad que propone el apóstol Pablo es una espiritualidad expectante, que no está tan apoyada en lo que pasó, que agradece, que valora, que capitaliza, que se apoya en lo que pasó, pero que va hacia adelante y que siempre está a la espera de más, porque Dios es infinito y siempre hay más de Él para nosotros. Entonces, por eso yo lo llamo una espiritualidad expectante. Y entonces es esta dinámica de cómo uno deja lo que está atrás, incluso cuando es algo bueno, no solo lo malo, incluso los logros, los aprendizajes, las experiencias con Dios que tuvimos, y vamos hacia adelante, porque hacia adelante hay mucho más que esperar y que experimentar con Jesús. El punto 7 nos invita a pensar si hay referencias cruzadas, si hay otros textos, si hay otras partes en la Biblia que tratan temas que aparecen en este capítulo. Y a mí, respecto a la primera parte del bosquejo que te conté, lo que me recuerda fácilmente es otra carta del apóstol Pablo, la carta a los Efesios, el capítulo 2, versículo 9, cuando él nos recuerda que somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda jactarse, o para que nadie pueda agrandarse y decir: yo lo gané por mi esfuerzo personal. Él recuerda que la salvación es un regalo de Dios al que accedemos por medio de nuestra fe, pero claramente los méritos son por completo de Cristo. También hay otra referencia que me lleva a otra carta del apóstol Pablo, que es la de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 19,
cuando él dice que lo que tenemos como objetivo por delante nuestro es que Cristo sea formado en nosotros. Esto es mucho la idea que el apóstol Pablo trata en Filipenses 3, esta idea de que vamos hacia adelante, y eso que está más adelante es nuestro maestro, porque somos sus discípulos, es Jesús. Y el discipulado se trata de que el discípulo camina detrás del maestro en la búsqueda de convertirse un día en él. Por eso el apóstol Pablo dice que Cristo se ha formado en ustedes, que en mi relación con Dios que crece y que se mueve hacia el frente, hacia adelante, cada vez más me parezco a Jesús y cada vez menos me parezco a mi yo terrenal. Y como esto es un norte, una dirección para la vida espiritual, como también lo comenta el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 12, versículo 2, cuando queda muy claro que Cristo es el autor de la fe, pero también la Nueva Traducción Viviente dice el campeón, ¿no? Y dice, puesto los ojos en Cristo, la imagen es la carrera. Y dice que cuando vos corres, estás mirando una meta. Y lo que dice Hebreos 12 es que la meta es Cristo. O sea, Cristo está en la largada. Y esto es interesante, pero Cristo está en la llegada también. Es el objetivo hacia el cual corremos. Y estas son referencias que apuntan a esta idea de extensión hacia adelante del apóstol Pablo, dejando el pasado atrás, lo bueno, lo malo, los logros personales, el esfuerzo humano. Hay más de Dios por delante, hay más de Jesús por delante para que sea formado en nosotros. El punto 8 nos invita a ver o a identificar qué hay de Cristo adentro de este capítulo. Y este capítulo trata sobre Cristo, así que es muy fácil encontrarlo. Como te estaba hablando en el punto anterior, acá vemos que Jesús sí es el autor de salvación, pero también es el modelo a seguir. Es aquel al que hay que mirar, al que hay que observar, aquel al que hay que prestarle atención. Es la regla para medirnos. Los cristianos, los hijos e hijas de Dios, no nos comparamos con otros y tampoco nos medimos con otros. Pero si bien podemos tener personas a las que ponemos en lugar de referentes, de líderes, pueden ser pastores, pueden ser personas a las que sentimos que podemos imitar, como dice el apóstol Pablo en Corintios, los podemos imitar en tanto y en cuanto ellos están imitando a Jesús, la máxima referencia para la vida de fe es Cristo y nadie más. El punto 9 nos invita a identificar cuál es la enseñanza central del capítulo. Y para mí, para sintetizarlo, es que el cristianismo es movimiento, que no es algo estático, que el cristianismo para mí es mucho más un punto de partida que un punto de llegada. ¿A qué me refiero con esto? Claramente la fe en Jesús es un punto de llegada cuando se trata de salvación, cuando se trata de vida eterna, cuando se trata de recibir al Espíritu Santo, y cuando se trata de tener la potestad, como dice la Biblia, de ser hechos hijos de Dios. Eso es un punto de llegada cuando recibimos a Cristo. Pero yo entiendo que después de ese gran punto de llegada, nuestra vida con Jesús es un gran punto de partida, que terminará cuando nuestra vida en este mundo termine, cuando Cristo venga a buscarnos. Ese es el gran desafío para nosotros, ese es el punto de partida. Nunca llegamos, pero siempre nos movemos y seguimos. Y el punto 10 es el punto a pensar si hay una conclusión posible que podamos pensar o sacar del capítulo que estamos estudiando. Para mí esa conclusión me surge conectando lo que el apóstol dice en el versículo 3 y en el versículo 13. El 3 dice, los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos, ya te lo había leído, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, y esto es lo importante. El 3 dice, no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Esto es importante, este es el versículo 3. Pero el 13 por eso dice, no ponemos la esperanza en esfuerzos humanos. Y el 13 deja claro, me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado, fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Me parece súper interesante, es tremendo. Por eso me parece interesante pensar que la verdadera religión, porque acordate esto, la idea de religión como algo malo es una cuestión mucho más de nuestro tiempo. En la Biblia no hay un problema con la religión. Santiago habla de que la religión puede ser mala o puede ser incompleta, y habla de una religión pura y sin mancha. El apóstol Pablo no está en contra de que haya una religión, lo que él está diciendo es que la religión tiene que ser una relación, que la religión como conjunto de reglas para que Dios nos ame no tiene sentido, pero la relación con Jesús le da sentido a el cambio o a los esfuerzos que incluso muchas veces en nuestra vida
podemos llegar a hacer. No los hacemos para que Él nos ame, los hacemos porque Él nos ama y porque está haciéndonos cada vez más como Él. Por eso yo anoté esta frase en mi cuaderno: la verdadera religión no es algo que hacemos, es alguien en quien nos convertimos. Y en ese proceso de convertirnos en Él, nos movemos y hacemos cosas. Entonces, yo concluyo, Jesús es el modelo, ¿no? Yo creo que uno de los elogios más lindos que yo le puedo decir a otra persona que veo servir, que veo cumplir una labor hacia otros en el ministerio, en la vida, o que otro me puede decir a mí, es: yo vi o veo a Jesús en vos. Los que conocían a mi papá y después me conocieron a mí, a medida que yo iba creciendo me decían: cada vez te pareces más a tu papá. Yo progresivamente me voy convirtiendo, por una cuestión genética, en mi papá. Ahora, hay algo más que genética en la vida espiritual. Hay una intención personal de ir hacia esa relación con Jesús en la cual Él nos va formando a su imagen. Por eso es interesante esto, ¿no? La vida espiritual es ese proceso en el que progresivamente nos parecemos cada vez más a Jesús. Entonces, esto es un poco lo que yo descubrí estudiando el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y como te dije al principio, no es tan importante el resultado como el proceso. Por eso yo quiero compartírtelo, pero quiero animarte a que ahora lo hagas vos, a que elijas un capítulo de un libro de la vida y apliques estos pasos y tengas paciencia y veas qué te pasa en ese proceso. La verdad que antes de empezarlo, había leído muchas veces el capítulo 3 de Filipenses, pero estoy feliz porque al haber aplicado este método para compartirte este video a vos, acabo de descubrir un montón de cosas que antes no había visto. Así que lo super valió, al toque. Así que te doy gracias por estar ahí, mirate todos los capítulos, pero ponelo en práctica porque va a ser genial. Te mando un abrazo grande, nos vemos.